Bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta clase de biología. Ya vamos a dejar atrás un poco todo lo que era del sistema inmune. Vamos a avanzar en los contenidos. Vamos a entrar en un gran concepto que es la sexualidad, entrando a un tema que, que normalmente es de un alto interés y que va a explicar un montón de los procesos que van a pasar, están pasando o que pasaron. Así que, bien, lo que vamos a aprender hoy día es básicamente qué es la sexualidad, pero en un ámbito bien multifactorial. Vamos a comprender los aspectos biológicos, afectivos, sociales que integran la sexualidad, considerando factores cambios físicos, emocionales, el respeto y la intimidad. Vamos a ver como que sexualidad, como les puse en el objetivo, no es lo biológico, no es enseñar anatomía ni tampoco enseñar hormonas. A ver, les muestro acá simplemente una definición técnica de lo que puede ser la sexualidad. Lo primero que tienen que entender es que es un tema central en la definición de cualquier ser humano. Eh, Incluso se ha visto que no tan solo está presente en los seres humanos, sino que en varios animales también. No tan solo abarca el sexo, como dice la segunda línea de la definición de la Organización Mundial de la Salud, sino que además la identidad, lo que yo necesito, lo que yo quiero o cómo yo me siento. Y la sexualidad no tan solo se expresa a través del deseo sexual, sino que también de los pensamientos, de lo que yo deseo, de mis creencias, de los valores que yo tomo, de las conductas, etcétera. La sexualidad no tan solo se transmite por un deseo sexual ni por el erotismo, sino también por cómo yo me siento conmigo mismo, eh, cómo yo me siento como hombre o si se definen como mujer, con el resto, etcétera. Evidentemente, detrás de la sexualidad hay un componente biológico, pero también hay uno psicológico, hay un social, hay un político, un cultural, etcétera. Ser como este concepto de hombre o ser mujer en Chile no es lo mismo que serlo en algún país africano, no es lo mismo que en Japón, ni en algún país asiático, porque culturalmente hablando son constructos muy distintos. Eh, Al final, la sexualidad puede ser definida, muy resumidamente, como un conjunto de condiciones que son anatómicas, fisiológicas, psicoafectivas, que se caracterizan en cada sexo. Siendo el cada sexo no binario, puede ser hombre, puede ser mujer o alguien que no se define, igual tiene condiciones anatómicas, fisiológicas y sobre todo psicoafectivas que lo identifican. Lo importante es que, como les decía, la sexualidad aplica para un montón de animales, no tan solo para nosotros. Se han visto comportamientos sexuales muy distintos en pingüinos, en delfines, mayoritariamente mamíferos en todo caso. Bien, la sexualidad puede venir, puede estar completa por estas grandes áreas en las que se construye la sexualidad. Primero tenemos el erotismo, que probablemente es como el concepto base que podemos entender de la sexualidad, y es como sentir este placer de un deseo, de lo sexual, de lo que puede ser un aprendizaje. Yo cuando niño y cuando adolescente empiezo a aprender qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta sentir, qué es lo que me gusta ver, etcétera. Y esto yo lo voy almacenando en mi cabeza como algo erótico. Cuando los adultos ven algo que les parece atractivo sexualmente, es base a las experiencias que han tenido. Obviamente, y esta abarca la gran componente cultural y psicoafectiva, que es el vínculo afectivo. Esto del desarrollar y establecer relaciones. Evidentemente, el sentir amor, que es como este vínculo probablemente más fuerte que puede existir, eh, tiene que ver con mi sexualidad. Evidentemente tiene que ver con mi sexualidad. A quién yo voy a amar, a quién yo voy a sentir un deseo de querer, de desear. Hay
no de un deseo físico, sino que un deseo de que quiero estar con esta persona. El amor como el sentimiento supremo, evidentemente me va a generar, me va a ayudar a formar un vínculo afectivo que va a estar relacionado a mi sexualidad, evidentemente. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, quien sea. Eh, Hay una otra componente que es la reproductividad, y que la reproductividad tiene que ver más allá de si tengo hijos o no. Tiene que ver como con mi desarrollo o las actitudes que tengo para educar a otra persona. Tiene que ver como con el cómo yo crío a una persona, cómo yo le entrego herramientas y cómo yo tengo este instinto maternal o paternal. Eh, Eso, escapa un poco al de si tengo hijos o no. La reproductividad tiene que ver al reproducir algo, no un individuo, sino que un valor, una forma, un vínculo, etcétera. Y obviamente al final tenemos este sexo, pero no sexo como de el acto físico sexual, sino que simplemente como de la representatividad. ¿Con qué sexo se identifica uno? En el 90 y tanto % de los casos probablemente el hombre se va a identificar con el género masculino, le van a gustar las mujeres, pero hay un montón de personas que se sienten identificadas con el otro sexo, con el otro género, o le gustan las personas del mismo sexo, etcétera. Esto tiene que ver cómo yo me siento, cómo yo quiero vivir mi sexualidad, a quién quiero querer o por quién voy a sentir atracción física, o cómo yo quiero representar mi sexo o mi género en la sociedad. Obviamente esto está totalmente siendo discutido. En muchos países ser homosexual incluso es penado por ley, o sea, te pueden llevar a la cárcel porque te gusten personas del mismo sexo. Y esto tal vez para ustedes es como muy anticuado, pero a nivel mundial esto se viene cambiando desde la década del principio de los 90. O sea, no estamos tan lejos de haber vivido en un mundo en que te gustaran las personas del mismo sexo era delito. A ver, no les voy a leer esto. Esta es una lista. Pucha, lamentablemente yo me tapo, pero el segundo dice derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Eh, Estos derechos son básicamente obligaciones que tiene la sociedad para que ustedes los puedan cumplir. Ustedes tienen derecho a ser libres sexualmente, a tener una privacidad, a un placer. Nadie les puede coartar este placer. Nadie les puede coartar las decisiones reproductivas que ustedes quieran tomar. Si ustedes quieren tener 20 hijos, si ustedes no quieren tener hijos, si ustedes tienen algún problema de la salud sexual, tienen el derecho a esa atención, etcétera. Pero tal como tienen todos y un montón de derechos, tenemos un montón de obligaciones. No porque tengamos una libertad sexual significa que tenemos que estar mostrando nuestra sexualidad al mundo, porque también tenemos que entender que culturalmente hablando hay cosas que no tenemos por qué mostrar. Así que entiendan que todos estos derechos vienen con sus propios deberes, y que la libertad de una persona o sea, termina cuando empieza la libertad de la otra. Por lo tanto, esto no se trata del desenfreno máximo, sino que se trata de tener respeto, eh, y entender que la otra persona también necesita su espacio, también tiene su espacio, y no vulnerar este derecho de la sexualidad. Hoy en día es muy fácil opinar y vulnerar el derecho probablemente a la expresión de otra persona, pero al mismo tiempo que yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a guardar silencio. No es necesario decir todo lo que siento, no es necesario decirlo en todos lugares, eh, porque es muy fácil herir la susceptibilidad de otra persona. Por lo tanto, entendamos que mi metro cuadrado termina cuando empieza el metro cuadrado de la otra persona. A ver, el desarrollo sexual o la sexualidad en general parte desde que ustedes nacen, desde que todos nacemos. Eh, Obviamente la sexualidad de un niño avanza mucho más lento, es mucho más reducida, pero tiene que ver con el descubrir. Es probablemente la primera gran palabra que se debe asociar a la sexualidad de una persona, el descubrir. Los niños y las niñas eh, deben conocer su cuerpo,
deben saber qué es lo que tienen, cómo se responden ante los estímulos y desarrollos que ellos van teniendo. Los niños no tienen este filtro cultural que es malo hacer estas cosas, ellos simplemente lo hacen. Es por eso que normalmente pueden ver perfectamente a un niño tocándose los genitales en público, porque no tienen este filtro cultural. Y ellos básicamente tienen curiosidad. Es como tocarse o rascarse el hombro, o sea, perdón, el hombro, el codo, etcétera. Y hay un descubrimiento. Ese descubrimiento puede ser desde el año hasta, probablemente hay personas de más de 20, más de 30, que todavía no descubren totalmente su cuerpo. En la adolescencia, más o menos en la edad en la que ustedes pueden estar, parte este proceso de psicoafectivo, que es básicamente desarrollar, o sea, perdón, en los niños, estoy perdido. En los niños se desarrolla este concepto de afectividad, del querer, del sentirse atraído, no sexualmente, sino que un vínculo de afectos. Primero, evidentemente, por los padres se genera este vínculo. Podríamos entrar en detalles como que las niñas desarrollan este complejo de Electra y los hombres el complejo de Edipo. Eh, la verdad es que eso puede entrar un poco más en la psicología antes que en el desarrollo de la sexualidad. Pero evidentemente una de las primeras personas por las cuales uno siente afecto son sus padres, son sus hermanos o hermanas. Eh, y de ahí se genera un montón de bases para lo que yo voy a enfrentar como afecto a futuro. Si yo no logro entender o estabilizar bien estos afectos, lo más probable es que me cueste formar afectos o tenga algún problema formando afectos a futuro. Aquí también tengo las primeras separaciones. Un amigo que ya no es amigo, una amiga que se fue, me cambié de ciudad, se separaron los padres. Puede ser un montón de posibilidades que me van a enseñar lo que es una separación, que evidentemente va a tener que ver con cómo voy a tomar yo los afectos. Y los niños y las niñas parten acá entendiendo un concepto vital, que es cuidar de otro. Puede ser por una mascota, puede ser por un muñeco, puede ser por un hermano menor, puede ser por cualquier cosa que signifique el desarrollar un sentido de pertenencia y de cuidado, de que si esta otra cosa o persona no se le toma la atención ni los cuidados necesarios, eh, se puede morir o puede perder algo. Esa sensación de que las niñas jueguen con las muñecas a la mamá no tiene que ver con una cuestión machista. Los hombres también debieran jugar a eso. Pero es que eso desarrolla un sentido de cuidar. Yo no creo que las mujeres sean las únicas que tienen. O sea, yo no creo que sea un juego machista. Yo creo que los hombres tenemos que entender que también tenemos que jugar a esto. Al desarrollar este concepto desde niños de cuidar a otro. Y obviamente hay una tercera etapa de aceptación. Uno cuando ya conoce su cuerpo, empiezan las comparaciones, ahora sí que ya como a una edad media adolescente, a compararse. Empiezan las comparaciones, pueden molestarse. Entre hombres más común como juegos en donde se puede molestar a otro. Las mujeres lo guardan, pero generan una cierta inseguridad en algunas, que es donde yo sé lo que tengo, yo me quiero tal como soy. Yo si logro hacer esto, como esta plenitud o este equilibrio, voy a poder expresar mejor mi sexualidad, y voy a poder disfrutar mejor mi sexualidad. Esto probablemente es un paso muy importante que cuesta pasar porque nadie te dice que te tienes que aceptar. Todos te dicen, mira, los cambios son estos, uno, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa con las personas que sufren uno de esos 5 cambios? O dos. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que aquí hay un gozo personal, individual, de cómo me siento yo. ¿Y por qué es tan importante aceptarse y pasar este momento? Porque esto va a repercutir directamente en cómo yo me voy a relacionar con otras personas. Eh, Cuán libre voy a ser, cuán explícito puedo ser, cuán introvertido o extrovertido puedo ser. Entonces, para que podamos entender mejor ciertas cosas que vamos a ver en clases futuras, es que quiero que primero entiendan estos dos conceptos, el concepto de género y el concepto de sexo biológico o simplemente sexo. El concepto de género
es un constructo social, es cultural. El que a ti te digan, oh, el machito, o ay, la niñita o la damita, es un constructo social, no existe. Esta idea de que se tienen que sentar como damas o que tienen que mostrar su masculinidad es un constructo social, que los hombres sean el azul, que las mujeres sean el rosado, que los hombres tienen que entender más las matemáticas porque a las mujeres les cuesta. Todos esos son constructos sociales que obviamente marcaron las bases de un machismo en la historia. O sea, el que las mujeres no puedan hacer ciertas cosas porque no les corresponde, son constructos sociales. Son constructos sociales que en el último tiempo, evidentemente, ustedes han sido testigos de estos cambios, y en el cual, al ser un constructo social, yo puedo decidir verme o identificarme con un género que normalmente no se me ha atribuido. Por ejemplo, yo puedo adoptar un género femenino si empiezo a adoptar características que socialmente son femeninas. Pelo largo, ciertos movimientos, ciertos gestos, ciertos comportamientos, etcétera. Y en ese momento yo empiezo a mostrar un género que es más femenino. En cambio, en el sexo es algo biológico, el sexo es algo con lo que uno nace y que no puedes decidir. Aquí entra lo que es hombre o mujer. Si bien es cierto, hay personas que tampoco se identifican con su sexo, eh, tienen uno, tienen uno. Una persona que no se reconoce como hombre, puede tener un género distinto, puede tener una identidad distinta, pero su sexo va a seguir siendo masculino, o sea, perdón, va a seguir siendo hombre por básicamente sus genitales. Esto evidentemente es muy poco adulterable, a menos que una persona se opere, pero de igual manera es más complejo. Por lo tanto, estos dos conceptos son importantes que lo entiendan. El género es lo que socialmente les han dicho que es un hombre y que es una mujer. Y el sexo es algo con lo que uno nace por una cuestión genética, por una cuestión cromosómica. Bien, entremos entonces un poco en los cambios biológicos que podemos experimentar a lo largo de la adolescencia, que probablemente es la etapa de mayor cantidad de cambios o de una mayor maduración en este sentido. Se les muestran dos columnas. Esta tabla la saqué de su libro por si acaso, porque la encontré muy buena, interesante y me permite llegar bien con el mensaje. En la primera columna están las mujeres, en la última columna están los hombres. Y básicamente muestra más o menos la edad promedio en que se empiezan y se terminan algunos procesos de maduración sexual. La gran mayoría es físico. Eh, si empezamos a comparar, yo no les voy a leer esto porque ustedes saben leer y pueden ponerle pausa al video para que puedan comprender mejor la tabla. Debieran empezar a entender que hay un desarrollo prematuro en mujeres antes que en hombres. Es decir, las mujeres se desarrollan primero que los hombres. Eh, Esto también es una cuestión biológica y también es cultural. Eh, Al hombre se le permite como ser más niñito, en cambio a las mujeres como que evolutivamente hablando, no estoy diciendo en el último tiempo, es una cuestión evolutiva de los últimos 5.000 años, las mujeres tenían la misión de procrear básicamente, de quedarse en casa teniendo guagua. Entonces, evolutivamente hablando, la mujer debiera desarrollarse primero. La cosa es que pueden comparar ustedes, eh, es por eso que también las mujeres suelen ser las mujeres más altas o las personas más altas de sus cursos hasta que llegan los 13, 14 años, que es primero, segundo medio, en donde los hombres pegan este estirón, que es el aumento en la estatura, y la mujer que era la más alta del curso quedó como después la más pequeña. Eh, Esto es por producto de hormonas. Lo vamos a ver cuando entremos en este tema. Pero luego de la primera menstruación, que se llama menarquía, eh, las mujeres dejan de crecer, básicamente. Entonces, vamos a entender a la adolescencia como el comienzo de todos estos cambios. Comienzo y duración es un proceso.
que va a depender de lo que coman, va a depender de cómo vivan, va a depender obviamente de la genética que tengan, va a depender de la actividad física que tengan y de cómo interactúen socialmente. Si bien lo más probable es que, no sé, los cambios de la voz no va a depender mucho de la interacción social, pero el cómo vivan estos procesos sí tiene que ver con la interacción social. Una persona que se siente aceptada, feliz y plena, tiene estos cambios muy normalmente, tiene estos cambios como fluidamente, sin detenerse, sin haber anormalidades, etc. Una persona que puede estar sufriendo problemas sociales, va a tener un autoconcepto distinto, va a tener una autoestima distinto y esto puede generar problemas en el desarrollo. No significa que no se desarrolle, significa que lo va a hacer probablemente más lento o diferente, ¿ya? A como lo haría si estuviera en su plenitud. Em, la segunda parte, la de experimentación, confusión y cuestionamiento, son básicamente que en este proceso eh, ustedes las personas que son adolescentes empiezan a experimentar cosas que antes ustedes decían que sí a todo porque sus padres los mandaban. Aquí ustedes empiezan a decir, no, yo quiero averiguar esto, yo quiero experimentarlo. Y por eso también es una etapa en donde ustedes cuestionan mucho, donde ustedes desafían, donde ustedes están confundidos porque no saben lo que quieren. Y la última parte se la escribí yo, porque en verdad es algo que a mí me convence. Y es que en la adolescencia es donde los jóvenes quieren algo, pero no saben lo que quieren, pero quieren algo. Y son capaces de desafiar a todo el mundo con tal de verse bacanes o de entender algo. Es por eso que probablemente esta etapa es compleja más que para los adolescentes, para los papás. Porque claro, en esta etapa ellos son cuestionados. En esta etapa los papás no son escuchados. En esta etapa es donde surgen estas típicas peleas de las películas gringas donde tú no me comprendes, etcétera. Y pasa. Lo que quiero que entiendan es que este proceso es normal y es crítico, porque cuando ustedes empiezan a experimentar, a cuestionarse, empiezan a tomar una identidad, empiezan a tomar una personalidad que los va a hacer ustedes. Ustedes. Eh, Aquí es donde una persona introvertida después se puede transformar en alguien extrovertido o al revés, dependiendo de estos cambios. Por lo tanto, es muy, muy importante que mientras sufran estos cambios, no sufran de sufrir, sino que mientras pasen a través de estos cambios, se sientan comprendidos, se sientan como que hay alguien que los escucha, eh, como que pueden confiar en alguien, más allá de un amigo. Si confían en los amigos en este proceso, la van a terminar embarrando más de lo que ustedes creen. Con respecto a las características sexuales biológicas, nosotros podemos diferenciar dos tipos. Las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias tienen que ver siempre con el desarrollo de las gónadas, que son los testículos y los ovarios, obviamente en el caso del hombre y la mujer respectivamente, y los genitales, que es básicamente las características sexuales primarias, son todos los cambios que ustedes van a sufrir para la reproducción, ¿sí? Y esta sí es una reproducción biológica del individuo. Esto va a tener que ver obviamente con los tamaños de los genitales, va a tener que ver con la maduración de las gónadas para la producción de hormonas, etc. Y las características sexuales secundarias tienen que ver con los cambios generales que una persona puede tener y que acompañan al desarrollo en la adolescencia. Aquí yo les pongo algunas. La aparición de vello púbico, que es para los dos sexos. Los cambios de voz, que es para los dos sexos. Solo que en el hombre la voz se suele agravar y en la mujer se suele agudizar. Se suele. Hay una distribución de grasa distinta. Esto aplica para las mujeres. Las mujeres no es que tengan caderas más anchas porque sí, sino porque ahí se distribuye la grasa y se acumula en mayor proporción que en otros lugares. No sé, puede ser caderas, puede ser muslos y los brazos principalmente. Hay un desarrollo muscular, esto es en el caso de los hombres, ya que la testosterona, que es nuestra hormona, propicia el desarrollo muscular o el metabolismo anabólico, que es como el que forma nuevos compuestos como las proteínas musculares.
Obviamente en el caso de las mujeres hay un desarrollo mamario y podríamos entrar en un montón de cambios, principalmente físicos, que tienen que ver con las características sexuales secundarias. Y aquí me quiero detener un poco. Ahí incluso les muestro una tabla que tiene características sexuales en general. Algunas son primarias, algunas son secundarias. Podrían ponerle pausa al video y ustedes como individualmente empezar a clasificar de una. Recuerden que las primarias tienen que ver con la reproducción directa y la secundaria tiene que ver casi como con un atractivo de cómo llamar la atención del sexo opuesto, si ustedes lo quieren ver así. Eh, la cosa es que, y esto es muy importante, no tienen por qué eh, pasar por todos los cambios. No un hombre que desarrolla todas las características sexuales secundarias es más atractivo. No, es algo cultural y es algo obviamente que agrega variabilidad a la población. O sea, no sé, Romeo Santos no es una persona a la que le haya cambiado mucho la voz. Hay personas que no crecen, hay personas que no tienen un desarrollo muscular muy pronunciado. Hay mujeres que no tienen esta figura típica que se caricaturiza como de esta figura femenina. Hay mujeres con voz ronca, hay mujeres que no tienen una cadera ancha, hay mujeres que, etcétera, que no tienen un desarrollo mamario. Por lo tanto, quiero que entiendan de que no es primero, no es obligación sufrir todos los cambios. Y segundo, que no sufras algún cambio que debiera sufrir tu sexo, no significa nada. No significa que vas a ser peor o mejor reproduciéndote o más o menos atractivo, nada. Es solamente una cuestión social. Eh, eh, bueno, aquí les muestro una foto de los principales cambios en la maduración sexual de las mujeres. Eh, si les interesa leer el detalle, pueden ponerle pausa. Aquí les muestro el del hombre. Por si acaso, si hay como ciertas eh, siglas, están aquí. Aquí y ahí están el significado. Entonces, en este proceso hay una búsqueda de identidad. Y esto es importante porque en la identidad yo voy a ir descubriendo mi orientación sexual, qué es lo que me gusta. Si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, los dos, etcétera. Eh, Aunque suene raro, los gustos también los voy a empezar a desarrollar acá. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta el arte, me gusta la ciencia, me gustan los colores negros, o sea, más oscuros, los colores más claros, me gusta eh, expresarme o me gusta quedarme callado y observar. Son gustos. Los valores también los desarrollo acá. Si yo en la adolescencia entiendo que me puedo portar mal, puedo hacer algo y no me descubren, entonces da lo mismo. Créanme que esos valores se aprenden y se quedan. En cambio, si yo como adolescente entiendo que hay que ser sincero, hay que entender al otro, van a ser valores que perduran. Eh, Aquí también obviamente hay una segregación por afinidad y es por eso que se suele pasar que los jóvenes, a las personas que les gusta lo mismo, se unen, porque obviamente encuentran una manera de compartir, porque encuentran una manera de no sentirse aislados en los gustos, que es algo tremendamente importante y sobre todo con las redes sociales. El problema de este proceso, y son los riesgos, es que si no tengo una buena contención o una buena educación o un buen autoconcepto, una autoestima adecuada, puedo entrar en esta experimentación, puedo entrar en un consumo desmedido de drogas. Puedo entrar en un inicio precoz de la sexualidad. Y esto puede llevar a embarazar a alguien, o ser embarazada, o quedar embarazada, o contraer alguna infección de transmisión sexual, etcétera. Por lo tanto, es cierto que ustedes van a entrar o ya están en una búsqueda de una identidad, pero eso no significa tirar todo lo que ustedes son a la chuña o al azar. Ustedes debieran tener todo un grupo que los va a contener, que los comprende y los quiere, que los va a llevar como a esta búsqueda y transición de una mejor manera. Estos son mensajes que en verdad yo les quiero dejar. eh, Probablemente puede que sus papás estén en desacuerdo con alguno, puede que ustedes estén en desacuerdo con alguno, pero es lo que yo creo que hace a una persona más plena. Sobre todo el primero. Da lo mismo como sean. Altos, flacos, gordos, eh,
más desarrollados, menos desarrollados, lo primero que tienen que hacer es quererse. Si una persona no se quiere, van a hacer, o sea, va a pasar con un montón de problemas. Eh, Todos los problemas, o la gran mayoría de los problemas de una persona se pueden solucionar cuando genuinamente se quiere. Y bueno, los pueden leer. Los pueden leer. Eh, por favor, cuando sean grandes, acuérdense del segundo. No, no, jamás sobrepasen la voluntad de otra persona. Y esto también. Lo que es lindo, bonito para alguien, no necesariamente significa que es lindo, bonito para otro. Por lo tanto, dejemos de etiquetar a una persona como que es lindo, es linda, porque en amigos, entre amigos ya ahí parten hiriendo las sensibilidades. Si yo le digo a un amigo, oye, ella es muy linda, y este amigo no la encuentra linda, él va a decir, chuta, quizás yo tengo un problema y esta mujer es linda, pero para mí no. Eh, y es algo positivo. Imagínense si a todos nos gustaran las mismas personas, o sea, la competencia que habría sería terrible, no, no, no. Bueno, chicos, chicas, recuerden que nuestro chat son los lunes a las 10:30. Espero verlos ahí. Espero que hayan podido reflexionar, entender un poco. Este es solo el inicio. Vamos a entrar en este tema durante 2 o 3 clases. Así que eso, que les vaya muy bien y cuídense mucho. Chao, chao. Recuerden, si es que la ven desde YouTube, suscribirse.